Imagínate esto. Es el año 581, y China es un espejo roto, hecho pedazos que no reflejan más que caos. La gran dinastía Han había colapsado siglos antes, dejando tras de sí un vacío que atraía señores de la guerra, impostores y soñadores como polillas a la llama. Durante casi 400 años, el reino del medio había sido dividido, comerciado, conquistado y reconquistado. Las dinastías surgían y caían con las estaciones. El periodo de los 16 reinos había dado paso a las dinastías del norte y del sur, y aún así, nadie podía reclamar el mandato del cielo con verdadera autoridad. Pero aquí es donde se pone interesante. En esta vorágine de fragmentación política, un hombre llamado Yang Jian se posicionaba silenciosamente como un maestro del ajedrez, moviendo piezas desde las sombras. Yang Jian no era simplemente otro señor de la guerra con delirios de grandeza. Era metódico, calculador, y lo más importante, entendía algo que sus contemporáneos no. La unidad no se trataba solo de conquista, se trataba de legitimidad. Cuando Yang Jian tomó el poder y fundó la dinastía Sui en 581, hizo algo notable. No se limitó a declararse emperador y esperar lo mejor. No, sistemáticamente comenzó a reunificar China a través de una combinación de brillantez militar, genio administrativo y lo que podríamos llamar teatro político. El hombre reconstruyó la Gran Muralla, construyó el Gran Canal, una maravilla de ingeniería que haría llorar de admiración a los ingenieros civiles modernos, y creó un gobierno centralizado que realmente funcionaba. Pero aquí es donde la historia toma un giro que haría orgulloso a Shakespeare. El hijo de Yang Jian, Yang Guang, mejor conocido como el emperador Yang de Sui, heredó toda la ambición de su padre pero nada de su sabiduría. Imagínate a un hombre ebrio de poder, lanzando campañas militares masivas contra Corea, construyendo palacios que quebrarían reinos y tratando a sus súbditos como piezas en un juego de mesa que estaba destinado a ganar. El proyecto del Gran Canal, ya costoso bajo su padre, se convirtió en un monumento al exceso bajo su gobierno. Millones de campesinos fueron reclutados, trabajados hasta la muerte, o murieron de hambre mientras los recursos se desviaban para alimentar sus sueños megalomaníacos. La ironía es deliciosa y trágica. La misma infraestructura que hizo grande a la dinastía Sui, el gobierno centralizado, las obras públicas masivas, la máquina militar, se convirtió en los instrumentos de su destrucción cuando fue manejada por un emperador que confundió la brutalidad con la fuerza. Para 618, las rebeliones brotaban por todo el imperio como flores silvestres después de la lluvia. La gente había tenido suficiente. Ahora entra nuestro protagonista. Li Yuan, duque de Tang. Este no era algún revolucionario campesino o general ambicioso abriéndose camino desde la nada. Li Yuan era nobleza, pero nobleza con visión. Era un comandante militar bajo los Sui, estacionado en Taiyuan, observando el imperio desmoronarse desde adentro. Pero esto es lo que hacía a Li Yuan diferente de cualquier otro noble que pensaba que podía hacerlo mejor. Entendía el momento oportuno. Mientras otros rebeldes lanzaban levantamientos prematuros y se hacían matar, Li Yuan esperó. Observó las campañas del emperador Yang fallar en Corea, observó las rebeliones campesinas extenderse, observó el tesoro vaciarse y el ejército estirarse hasta el límite. Como un cirujano estudiando anatomía, estaba aprendiendo exactamente dónde cortar para derribar al gigante. El momento llegó en 617. El hijo de Li Yuan, Li Shimin, recuerda este nombre porque se va a convertir en uno de los mejores emperadores de la historia, convenció a su padre de que había llegado la hora. Pero esta no fue una decisión imprudente tomada en un momento de pasión. La familia Li había estado construyendo redes, formando alianzas y posicionándose estratégicamente durante años. Cuando finalmente se movieron, no fue una rebelión, fue una toma de poder calculada. Li Yuan marchó hacia el sur desde Taiyuan con un ejército que crecía con cada milla. Pero aquí está la parte brillante. No solo estaba conquistando territorio, estaba ofreciendo una alternativa. Donde los Sui habían traído opresión, la familia Li prometía restauración. Donde Yang Guang había traído caos, Li Yuan ofrecía estabilidad. Era teatro político magistral envuelto en acción militar. La capital Sui de Daxingcheng, la actual Xi'an, cayó no con estruendo sino con un gemido. El emperador Yang fue asesinado por sus propios generales en 618, y Li Yuan se encontró sosteniendo las llaves de un imperio. Pero reclamar el trono y realmente gobernar un imperio son dos desafíos completamente diferentes, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Li Yuan, ahora emperador Gao Su de Tang, enfrentó un problema que habría quebrado a hombres menores.
había heredado un país que técnicamente estaba unificado pero prácticamente en ruinas. La economía estaba devastada por décadas de guerra y proyectos masivos de obras públicas. El ejército estaba fragmentado y no era confiable. La burocracia era corrupta e ineficiente. Los señores de la guerra regionales aún controlaban vastos territorios y tenían sus propios ejércitos. Era como heredar una mansión que se veía impresionante desde afuera, pero se estaba pudriendo por dentro. La mayoría de las nuevas dinastías habrían colapsado bajo esta presión o recurrido a las mismas tácticas brutales que habían destruido a sus predecesores. Pero la dinastía Tang hizo algo revolucionario. Innovaron. Li Yuan y sus consejeros, particularmente su hijo Li Shimin, entendieron que el poder sostenible no podía construirse solo sobre el miedo. Necesitaban crear un sistema que funcionara mejor que lo que había existido antes. El sistema de redistribución de tierras que implementaron fue nada menos que genial. En lugar de dejar que familias poderosas acapararan vastas propiedades mientras los campesinos morían de hambre, crearon el sistema de campos iguales, donde la tierra se distribuía basándose en la necesidad y la capacidad agrícola. Imagínate la audacia, decirle a los ricos y poderosos que sus tenencias de tierra serían limitadas por el bien mayor del imperio. Debería haber sido imposible, pero lo hicieron funcionar porque tenían la fuerza militar para hacerlo cumplir y la capacidad administrativa para implementarlo justamente. Pero la reforma agraria fue solo el comienzo. El sistema de exámenes Tang, basado en mérito en lugar de nacimiento, fue quizás su innovación más revolucionaria. Imagínate esto, por primera vez en la historia china, el hijo de un campesino podía, a través de la educación y el talento, ascender a los niveles más altos del gobierno. Los exámenes imperiales probaban el conocimiento de literatura, filosofía y administración, creando una clase burocrática que debía sus posiciones a la competencia en lugar de las conexiones. Li Shimin, quien se convertiría en el emperador Taizong, fue el arquitecto de mucha de esta innovación. Incluso antes de convertirse en emperador, era el consejero más confiable y comandante militar de su padre. El hombre era un genio estratégico que entendía que el poder duradero venía de crear sistemas que la gente quisiera preservar en lugar de destruir. Cuando miró los restos de la dinastía Sui, no solo vio fracaso, vio un plano de lo que no se debía hacer. La transición de Gaozu a Taizong en 626 fue en sí misma una obra maestra de maniobras políticas, aunque manchada de sangre. El incidente de la puerta Xuanwu, donde Li Shimin eliminó a sus hermanos para asegurar su posición, podría parecer típica intriga palaciega, pero en realidad fue una decisión calculada para prevenir el tipo de guerra civil que había plagado dinastías anteriores. Li Shimin entendía que una familia real dividida significaba un imperio dividido, y eligió la eficiencia brutal sobre la inestabilidad prolongada. Cuando Taizong tomó el trono, heredó un imperio que su padre había estabilizado pero aún no perfeccionado. Aquí es donde la dinastía Tang verdaderamente comenzó a mostrar su carácter revolucionario. Taizong no solo quería gobernar China, quería transformarla en algo que el mundo nunca había visto antes. Las reformas militares bajo Taizong fueron impresionantes en su alcance y efectividad. El sistema Fubin creó una clase de ciudadanos soldados que era tanto profesional como personalmente invertida en el éxito del imperio. Estos no eran mercenarios luchando por paga o reclutas arrastrados desde sus granjas. Eran propietarios de tierras que servían en rotación, manteniendo sus vidas agrícolas mientras también formaban la columna vertebral del poder militar Tang. Era ingenioso, un ejército que era tanto económicamente productivo como militarmente efectivo. Pero quizás el aspecto más notable del gobierno Tang temprano fue su enfoque hacia la diversidad e inclusión, conceptos que pensamos como modernos pero que se practicaban en la China del siglo VII. La corte Tang daba la bienvenida a comerciantes extranjeros, académicos, diplomáticos e incluso comandantes militares. La capital, Chang'an, se convirtió en una metrópolis cosmopolita donde comerciantes persas se codeaban con académicos coreanos, donde monjes budistas debatían con filósofos taoístas, donde músicos de Asia Central actuaban para nobles chinos. Esto no era solo tolerancia, era multiculturalismo estratégico. Taizong entendía que la fuerza de un imperio no venía de la uniformidad cultural, sino de su capacidad para aprovechar diversos talentos y perspectivas. El ejército Tang incluía generales turcos, administradores coreanos y consejeros persas. La poesía de la corte incluía obras de poetas de Asia Central junto con clásicos chinos. Era una civilización que era simultáneamente profundamente china y notablemente internacional. Las políticas económicas del Tang temprano fueron igualmente revolucionarias. El Gran Canal, ese monumento al exceso Sui, fue transformado en una línea de vida económica que conectaba norte y sur.
facilitando el comercio e intercambio cultural a una escala sin precedentes. El sistema tributario expandió la influencia Tang sin los costos de ocupación militar directa. Reinos extranjeros enviaron embajadas cargadas de bienes exóticos, recibiendo seda china, porcelana y tecnología a cambio. Chang'an se convirtió en el terminus de la ruta de la seda, el corazón palpitante del comercio euroasiático. Las innovaciones agrícolas durante este periodo se leen como un manual para el desarrollo sostenible. Los Tang introdujeron nuevos cultivos de Asia Central, mejoraron las técnicas de irrigación y desarrollaron herramientas agrícolas que aumentaron la productividad mientras reducían los requerimientos laborales. El sistema de campos iguales no se trataba solo de justicia social, se trataba de maximizar la producción agrícola asegurando que la tierra fuera trabajada eficientemente en lugar de acaparada por terratenientes ausentes. El florecimiento cultural que comenzó bajo Gao Su y se aceleró bajo Taizong fue quizás el logro más duradero del Tang temprano. Esta fue la era que produjo a Li Bai y Du Fu, poetas cuyo trabajo aún mueve a los lectores a lágrimas más de un milenio después. Fue el tiempo cuando el arte budista alcanzó nuevas alturas de sofisticación, cuando la filosofía taoísta evolucionó en nuevas direcciones, cuando la escritura histórica logró precisión y perspicacia sin precedentes. Pero lo que hizo todo esto posible fue la fundación política establecida por Li Yuan y perfeccionada por Li Shimin. Crearon un sistema gubernamental que era tanto lo suficientemente centralizado para mantener el orden, como lo suficientemente flexible para adaptarse a circunstancias cambiantes. El sistema de 3 cancillerías y 6 consejos distribuyó el poder de una manera que previno que cualquier individuo o facción dominara el gobierno mientras aseguraba que las decisiones pudieran tomarse eficientemente. El código legal desarrollado durante este periodo, el Código Tang, se convirtió en un modelo para sistemas legales a través del este de Asia. Era comprensivo sin ser opresivo, claro sin ser simplista. El código reconocía diferentes clases sociales, pero también establecía protecciones para los débiles contra los poderosos. Era la ley como instrumento de justicia en lugar de meramente una herramienta de control. Mientras observamos esta dinastía emerger de las cenizas de los Sui, lo que más me llama la atención es la intencionalidad detrás de cada decisión mayor. Este no fue un caso de accidentes afortunados o circunstancias favorables, aunque ambos ciertamente jugaron un papel. La dinastía Tang emergió porque sus fundadores entendieron que el poder sostenible requería no solo poder militar, sino también prosperidad económica, vitalidad cultural y competencia administrativa. La transformación de China de una tierra fragmentada y desgarrada por la guerra en un imperio unificado y próspero no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de décadas de planificación cuidadosa, pragmatismo brutal y liderazgo visionario. Li Yuan proporcionó la estabilidad, Li Shimin proporcionó la innovación, y juntos crearon la fundación para lo que se convertiría en una de las civilizaciones más grandes de la historia. Para 630, solo 12 años después de que los Tang habían tomado el poder, habían logrado algo que parecía imposible 2 décadas antes. China no solo estaba unificada, sino próspera. La economía estaba creciendo, las fronteras estaban seguras, el gobierno funcionaba eficientemente y la cultura florecía. La dinastía Tang había emergido no solo como otra dinastía china, sino como un nuevo modelo de cómo las sociedades diversas y complejas podían organizarse y gobernarse. Lo que comenzó con la decisión calculada de un hombre de rebelarse contra una dinastía que fallaba, se había transformado en una civilización que influenciaría la historia mundial durante siglos por venir. La dinastía Tang emergió a través de una combinación de brillantez estratégica, innovación administrativa, apertura cultural y pura determinación de construir algo mejor que lo que había existido antes. Es una historia que nos recuerda que las grandes civilizaciones no nacen, se construyen pieza por pieza, decisión por decisión, por personas que se niegan a aceptar que las cosas tienen que permanecer como están.